Comencemos planteando la temática de esta noche con Cambios Ley Electoral como nuestro hashtag, y es que en el Congreso de la República se instalaron una serie de mesas de trabajo, esto para analizar posibles cambios a importantes leyes. La más consensuada es tener cambios importantes a la ley electoral y de partidos políticos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Diputados y dirigentes de distintas organizaciones ciudadanas se reunieron en el Congreso de la República para dar inicio a las nuevas mesas técnicas de diálogo impulsadas por el organismo legislativo y ejecutivo. George Andrew, representante de la comunidad internacional, indicó que para mantener el fervor democrático es necesario el compromiso fuerte y la voluntad política de escuchar a la ciudadanía. Con el apoyo de Suecia a este proceso de apertura por parte del Congreso de Guatemala, queremos contribuir en lo pequeño a facilitar que este fervor democrático y la energía de las ciudadanas y los ciudadanos tenga un encauce hacia reformas legales. Luis Rabé, presidente del Congreso, hizo un llamado a la sociedad civil para participar en las mesas de diálogo. Quiero anunciar nuestra disposición de mantener las puertas abiertas a todas, que se escuche bien por favor, a todas las propuestas que de forma razonable se presenten y que estén contenidas dentro de la legalidad de nuestra Constitución. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Y los dos analistas de esta noche han participado activamente en esta mesa técnica, en esta mesa de análisis para poder hacer un planteamiento que beneficie a Guatemala en cuanto a las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Hugo, muy buenas noches a todos los televidentes. Yo quiero iniciar con una pequeña reflexión. Estamos realmente en la antesala de una casi certera y posible reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se está dando en un año de elecciones, se está dando 3 meses antes de que se dé la primera vuelta, y eso es bastante atípico. Regularmente las reformas electorales en los países se dan posterior al evento electoral. Y traigo esto a colación porque si no se hubiese generado la crisis política que estamos viviendo, que no es solo contra el gobierno, sino es contra el sistema político en su conjunto, en este momento y en esta noche no estuviéramos hablando de reformas a la ley electoral y de partidos. Entonces, la ventana de oportunidad que se abrió para impulsar reformas es producto de una fuerte crisis, una crisis que en gran medida está o tiene su corazón en un sistema de representación que ya no está funcionando, disfuncional, que no genera, por un lado, espacios de participación para que la gente pueda participar políticamente, y que tiene pues como resultado también no solo que sean electos, sino los representantes partidarios no representan a la población y la población no se siente representada con los representantes que tenemos en el Congreso, en las municipalidades, en el Ejecutivo. Entonces sí es necesario pues ponerlo a colación, principalmente para tratar de orientar las reformas a tratar de solucionar esos problemas estructurales del sistema disfuncional que nos llevaron por un lado a la crisis y que por otro lado generaron las condiciones para que estuviéramos en este momento hablando de la posibilidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos en un momento bastante atípico. Complicado reformar la ley electoral y de partidos políticos cuando ya se ha hecho una convocatoria a elecciones generales. De eso vamos a platicar. Estamos esta noche con Cambios Ley Electoral, como nuestro hashtag nos dice: Chiva, deben de autorizar principalmente participación sin partido político, solo un frente cívico o algo así. Nos dice Raúl: sin elección uninominal ni supremacía real del TSE, cualquier modificación no es más
qué maquillaje el doctor Hernández con cambios de ley electoral. Tengo mis dudas que se den los cambios necesarios. No creo que los diputados se hagan el harakiri. Eduardo, desde el momento en que Rabé se hace cargo de esa mesa no se puede esperar nada bueno. Abimael, son impostergables. Traslademos la protesta a la puerta del Congreso. Ya, la coyuntura los hace viables, nos dice José. Para más, Blatter entendió. Bueno, ese es otro tema. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra. Trasladar la presión ciudadana al Congreso de la República. ¿Entenderán así los diputados? Buenas noches, licenciado Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, José Carlos. Bienvenido a las 10 p.m. y buenas noches a quienes nos acompañan Turno de viernes, en el programa. Sí, turno de viernes, el más alegre de todos. Sí. Sí, miren, con la pregunta que hacía Juan Carlos, evidentemente sí, hay que trasladar la presión al Congreso de la República. Hay que ir al Congreso y decirle a los diputados, demostrarle que lo que queremos es una reforma a la ley electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de nuestros televidentes se muestran escépticos acerca de la posibilidad de que los diputados quieran aprobar reformas que les puedan hacer daño, que les puedan afectar sus intereses, que puedan incluso afectar la posibilidad de que permanezcan en el Congreso más tiempo. Yo creo que la coyuntura que estamos viviendo actualmente es una coyuntura muy particular. Es una coyuntura en donde el poder, o sea, la capacidad que yo tengo de hacer que otros hagan lo que yo quiero, se trasladó y ya no está únicamente en los financistas de campaña, ya no está únicamente en los diputados, sino que ahora está parcialmente en los ciudadanos que utilizan la calle, utilizan la protesta para ejercer ese poder. Y entonces, en esta coyuntura, en donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de asustar a los políticos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, es importante que ya no solo intentemos asustar al presidente para que renuncie, sino que ahora tenemos que ir y asustar a los diputados para que aprueben algo que de otra manera no aprobarían. Y es que las reformas a la ley electoral que se han planteado, particularmente la que está planteando el Tribunal Supremo Electoral, contienen cambios profundos que pueden modificar realmente la manera en que se hace política en Guatemala. ¿Qué cambios puede valorar la población en ese sentido, Lic? ¿Cuáles serían esos cambios trascendentales por los cuales el ciudadano sí puede decirle, mire, aprobemos esto? Bueno, digamos que hay algunos que tienen que ver con vamos a ver, la posibilidad de expresar rechazo hacia la política o la posibilidad de castigar a los políticos. Uno de ellos es, por ejemplo, la limitación de la reelección, ¿sí? O sea, dejarla en únicamente 2 periodos consecutivos o hacer que no sea consecutiva en ninguno de los casos. Esa es una manera. El Tribunal Supremo Electoral también está contemplando la posibilidad de dar validez al voto nulo, por ejemplo. Esto se podría hacer en el caso de los diputados, tratando al voto nulo como un partido más y dejando escaños vacíos en el Congreso de la República para aquellas personas que votaron nulo y que puedan de esa manera mostrar su rechazo al sistema. Pero también hay otros que son más técnicos y que son más de fondos, y es donde yo creo que está la esencia. Uno de ellos tiene que ver con la democracia interna en los partidos. Actualmente, el Comité Ejecutivo Nacional tiene la capacidad de nombrar candidatos en todos aquellos lugares donde no tienen organización formal, y esto lo hemos platicado varias veces en este espacio. Por ejemplo, si en la ciudad de Guatemala hay una asamblea municipal, esa asamblea municipal nombra el candidato a alcalde y nombra el candidato a diputado. Pero si no existe esa asamblea municipal, entonces el Comité Ejecutivo elige todo. El Comité Ejecutivo nomina y la Asamblea elige, pero la Asamblea básicamente hace lo que el Comité Ejecutivo quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde se dan cuestiones como la venta de candidaturas, por ejemplo. El famoso término del partido franquicia, de lo que se ha acuñado, por ejemplo, en Asíes. Exactamente. Entonces, ese es un problema. Si nosotros eliminamos esa potestad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de postular candidatos donde no hay organización legal, entonces empezamos a atacar uno de los problemas serios, que es la venta de candidaturas. Otro tema es el financiamiento, ¿sí? Particularmente el problema del financiamiento es la fiscalización. Actualmente tenemos algunas normas que ponen límites, que dicen cuánto puede donar una persona, cuánto puede gastar un partido, pero esas normas no se cumplen, y no se cumplen porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad adecuada para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Esa reforma que está intentando aprobar el Tribunal Supremo Electoral incluye disposiciones para hacer más transparente el financiamiento, de manera que cualquier norma que aprobemos con respecto al financiamiento sí se cumple. Sí, entonces esa es la base para cualquiera. Esos dos me parece que son los cambios principales, los más importantes, y los que realmente tienen la posibilidad de que en 4 años, cuando se den las primeras elecciones con esta nueva reforma electoral,
tengamos una clase política distinta y políticos básicamente más responsables para con sus votantes. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Cambios Ley Electoral, como nuestro hashtag nos dice. Primero, que se larguen los diputados de esas mesas técnicas. Después hablamos de algo serio. Es que es muy complicado poder hacer un cambio si no están los diputados. Sería impensable, porque tienen que ser ellos quienes le den su voto favorable. El problema es que no entrará en vigencia para los comicios actuales y entonces 4 años más, igual o peor, es lo que dice Oveja Andrea. El licenciado Reyes, debemos de fiscalizar para que sean en beneficio de la democracia y respondan al clamor popular. Susi, no podemos solo esperar, hay que observar y exigir los cambios que queremos. Gabriel, si no se establece el voto en el extranjero y por medio electrónico no sirve de nada, seguimos en el siglo XIX. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que plantea Gabriel. A mí me parece que el hecho de que el ciudadano mismo cuente el voto, sea quien fiscalice su propia mesa, que ponga su nombre en el acta y sea el mismo ciudadano, le da un nivel de certeza muy alto al proceso eleccionario en Guatemala. En Guatemala se puede hablar de que la ley electoral tiene muchos vacíos, del financiamiento, del clientelismo, del traslado de votantes de otras comunidades, pero de la elección en sí, del acto mismo de ejercer el sufragio, yo nunca he visto una queja que sea realmente significativa. Cambios después de las elecciones, es lo que nos plantea Iris. Postmortem, ese es un tema bien interesante. Modificaciones luego de la elección. Eduardo nos dice cómo se puede hacer para que los candidatos no sean productos publicitarios, sino que hagan una campaña más seria, ahí exigiéndola como ciudadanos, no hay de otra. Pienso que los diputados deben de ejecutarla más, no debe de quedar en sus manos, ellos son parte del problema. Es que bajo el modelo actual no hay nadie más que lo pueda aplicar si no son ellos. Alexander nos dice, yo sí estoy de acuerdo con cambios a la Constitución, pero esos corruptos mejor no, es lo que dice Alexander. Omar, eliminar segunda vuelta y con ese presupuesto realizar pequeño referéndum a mitad de periodo. Iris, el problema es modificaciones aplicables cuando, dentro de 4 años seguramente, cuando las leyes las hacen los que nos roban, no llegamos a ningún lado, plantea Guillermo. Y Linda, por cierto, cierto porcentaje de voto nulo represente cambios en candidatos y nuevas propuestas por parte de los partidos políticos. Y Mario Arturo nos plantea, yo pienso que aún debemos de empujar varios centímetros más para alcanzar las condiciones de cambios trascendentales. Carla, no al transfugismo, parece que juegan con cambios a la ley electoral, licenciado Sanabria. Sí, bueno, en este sentido hay varios de los tweets que los televidentes han enviado y que me llaman muchísimo la atención. El primero creo que han enfatizado bastante y es una muestra precisamente de la crisis, el rechazo hacia la clase política y el rechazo hacia los diputados y también las dudas de si en el Congreso de la República puede salir un proyecto de reforma a la ley electoral que tenga pues objetivos de promover no solo un sistema más democrático, sino efectivamente apuntalar a una institucionalización democrática del sistema en su conjunto. En este caso, pues hay que reiterar que el mecanismo político e institucional es el Congreso de la República, es el organismo encargado de legislar. Esto pues son normas constitucionales y es el sistema político en su conjunto. En este caso creo que también hay que tener en cuenta que si bien el Congreso de la República es el espacio de discusión donde se debe o donde los diferentes actores que estamos interesados tratar de incidir en esa reforma, debemos de llegar y participar en esas mesas. Sí creo que el Tribunal Supremo Electoral, con una perspectiva bastante interesante, puso sobre la mesa en alguna medida los temas que yo considero que son los importantes sobre los cuales debe girar la discusión de reforma electoral. Entonces, bien, si los diputados en este momento son actores políticos que carecen de legitimidad y representatividad frente a mucha ciudadanía, sí, lo que podemos como ciudadanos y como actores interesados en esto, pues marcar por un lado la cancha, por otro lado también preservar
que no solo la discusión, sino las propuestas que se van a incluir en esa reforma de la ley electoral y de partidos políticos, pues apuntalen a la construcción de un sistema de partidos políticos más democrático. Y acá pues me gustaría también dejar la idea de que es necesario, y dada que las condiciones atípicas en las cuales se generó este proceso de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, además de los contenidos y una discusión fuerte, también necesita la presión de la ciudadanía. En este caso, si la presión de la ciudadanía, si las manifestaciones bajan, si las demandas se desvanecen, los diputados del Congreso de la República, pues en este caso, pues pueden no solo utilizar las mesas como un mecanismo dilatorio, sino una vez que vean que la presión disminuyó, ya no estén interesados en promover esas reformas. Sí, en ese sentido creo que es muy oportuno también resaltar que no es que estemos sentados en este momento iniciando la discusión de las reformas. Por muchos años, muchas instituciones, muchas organizaciones, muchos investigadores han dedicado tiempo y esfuerzo para trabajar y construir propuestas de reforma. Y en este momento es básicamente un trabajo de carpintería y seleccionar, así como buenos artesanos, los diferentes elementos y construir un proyecto de ley que permita fortalecer el sistema de partidos. Es decir, no partimos de cero, ya tenemos propuestas, los diputados abrieron un espacio, esto abre la ventana de oportunidad y lo que tenemos que hacer es acudir a ese espacio, marcar la cancha y poner las propuestas para que la ley que sea aprobada sea en la línea que Guatemala necesita. Cambios, ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes, nos dice Anabela Palomo. Por presión social nació la ley de comisiones de postulación al calor de la prisa con deficiencias, es lo que nos dice Anabela. Pero creo que el licenciado Sanabria nos acaba de dejar bastante claro el hecho de que no se está partiendo de cero. Lo que hay es una oportunidad. Veo que asienta el licenciado Novales. En un momento le pregunto. Aurora nos plantea el voto nulo, muchas veces dice mucho más que el voto válido. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, quizás el mejor ejemplo es el Parlamento Centroamericano. Sí. Los comités cívicos deberían de poder postular candidatos al Congreso. La partidocracia mercantil debe determinar. Nos plantea, lo primero es hacer entender a las personas que hay un orden de importancia porque todo no va a pasar. Fui parte de una mesa y créanme que hay gente en las mesas que no deja a los fiscales hacer su trabajo, lo toman personal, dice Susi. No olvides esto, con este Congreso tampoco trabajador y sin iniciativa no se puede esperar ningún cambio, hay que presionarlos. Rodolfo García, no pagar por los votos que consiguen los candidatos. ¿Por qué les tendríamos que pagar por eso? Creo que se está refiriendo específicamente a la deuda política. El licenciado Novales ha trabajado muchísimo al respecto de la deuda política y del financiamiento público de los partidos políticos. Si no se hace una reforma a la ley electoral estaremos... en algún momento lo perdí. La ingeniera María del Carmen Aceña, no serán suficientes, debemos de reducir el número de diputados y limitar el poder. Eduardo, Rabel en la radio decía que no necesitaban cambios en la ley electoral, porque ahora se autonombró en esas mesas. Bueno, él es el presidente del Congreso y fue quien tuvo que hablar con el presidente de la República para generar estos espacios. Osman nos dice hay que otorgarles más poder coercitivo al Tribunal Supremo Electoral y que la elección a diputados sea nominal. Las sanciones deberían de dejar de ser un chiste. Bueno, creo que esta vez ya no fueron un chiste bajo la actual administración del Tribunal Supremo Electoral. Sí. $250,000 dolaritos. Dos suspensiones, no creo que no fueron oficial. De chiste, no creo que les haya caído en gracia. Sí. Licenciado Novales. Bueno, sí, miren, de todo lo que dicen nuestros televidentes hay algo que es bien importante recordar, y se mencionó ya varias veces el nombre de Luis Rabé. Tal vez aquí hay que hacer alguna aclaración y con todo el respeto para el diputado Rabé. Luis Rabé es cuñado de Ángel, o fue cuñado de Ángel González. Ángel González es el propietario de o el usufructuario de las frecuencias de televisión abierta en Guatemala, Canal 7, Canal 11, Canal 13. De las cuatro estaciones privadas que utilizan VHF. El término técnico siempre se me olvida. Pero bueno, lo que ocurre acá es que esta persona es el principal beneficiario de la manera en que se gestiona actualmente el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la televisión abierta es el medio donde más personas
consiguen más información sobre política, donde más personas se informan sobre política. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de votar, un ciudadano suele estar informado por lo que ve en la televisión abierta, incluyendo la propaganda de los partidos políticos. Entonces esto le da muchísima influencia a una persona que controla los 4 canales privados de televisión abierta sobre el resultado de las elecciones. Y como tiene mucha influencia sobre el resultado de las elecciones, también tiene mucha influencia sobre los políticos que quieren ganar esas elecciones. De tal manera que el hecho de que tenga un monopolio de la televisión abierta perpetuado durante ya más de 20 años, nos tiene que decir que tiene que tener algún tipo de influencia sobre los políticos, y esta influencia se suele pagar o se suele cobrar con pauta en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regular la manera en que se distribuye el tiempo en los medios de comunicación, quitándole discrecionalidad al propietario del medio y dándole esa prerrogativa de distribución al Tribunal Supremo Electoral. Haciendo un juego de ruleta es lo que usted plantea, ¿no? Sí. O sea, hoy usted pauta en horario estelar día lunes, el próximo lunes será otro partido, el próximo lunes otro partido, en ese mismo espacio y con esa misma duración. Y lo importante es que el tiempo sea más o menos equitativo. La iniciativa 4783, que está actualmente en el Congreso, uno de los temas pues más o menos buenos que tenía era precisamente la distribución equitativa del tiempo en los medios de comunicación. Sin embargo, esto iba a ser pagado con el Estado, con dinero del Estado. Lo que dijo la Corte de Constitucionalidad cuando dio su dictamen sobre esta ley fue que el Estado no debería cubrirlo todo, sino que los partidos debían de cubrir también una parte. Y entonces la manera en que pareciera que está quedando actualmente, según la discusión que se está llevando en el Congreso entre organizaciones sociales, etcétera, y sobre todo según lo que está proponiendo el Tribunal Supremo Electoral, es que los medios, digamos, el Estado pone una parte de la propaganda, pero los partidos tienen derecho a poner una parte igual. ¿Qué significa esto? Que si bien ahorita, por ejemplo, Manuel Valdizón puede tener 10, 12, 20 anuncios al día en la televisión, y un candidato como Jimmy Morales, por ejemplo, como José Ángel López, puede no tener ninguno, esa diferencia ya no va a ser tan grande en las próximas elecciones si se aprueba la reforma a la ley electoral, sino que ahora los partidos pequeños van a tener la mitad de la pauta que tienen los partidos grandes. Y esto entonces ya nos da condiciones de mucha más equidad, de tal manera que los ciudadanos ya no estemos preocupándonos por a quién le toca o tratando de votar en contra de alguien, sino vamos a tener la oportunidad de conocer más opciones y todas estas opciones van a tener la opción de ganar, básicamente. Vámonos a las redes, aquí vamos a cerrar la temática con cambios ley electoral, somos Trending Topic esta noche. Nos dice David, pues la verdad hay que cambiar la ley para que los diputados den oportunidad a nueva generación. Nos hacía una pregunta muy interesante Jonathan Nardón, y se la dejo para cerrar, Alix Sanabria. ¿Qué pasaría, qué repercusiones tendría un Congreso con el 100% de diputados nuevos? Interesante planteamiento, bien interesante. No al transfugismo, no a la reelección, sanciones al acarreo, nos dice Angie. ¿Van a aplicar los cambios para estas elecciones? No, seguramente no. Limitar el financiamiento de campaña y modificar la manera de postular candidatos me parece lo toral y necesario, dice Mario Arturo. Coca, el soberano es el pueblo, el que propone, el que decide afuera cualquier tinte político. Hay que afectarlos, dice Coca. Los gobernantes y los diputados deben de ser elegidos en cada departamento por rondas múltiples. Es como darle a administrar a un ladrón tu dinero. Estoy de acuerdo con las reformas, pero primero debemos de sacar a los corruptos. Es que es muy complicado. Allí sí habría que tener un rompimiento institucional per se. Ahora, sin reforma no sacamos a los corruptos ni votándolos. Eso es lo que hay por eso, pero, o sea, a lo que nos están planteando, ahí sí habría que tener un rompimiento institucional per se para lograr eso. Alix Sanabria. Sí. Bueno, en este sentido creo que, bueno, me alegra que ya seamos Trending Topic y probablemente la respuesta que vaya a dar no sea la más popular frente a la pregunta de qué sucedería si tuviéramos un Congreso donde todos los diputados fueran nuevos. Yo creo que acá la discusión de la calidad del diputado y de la representación que ejerce no necesariamente está vinculado con la permanencia de en el Congreso
o si es la primera vez que llega. Díganlo, 90 diputados nuevos y ha sido un desastre la legislatura. Exacto, un desastre. entonces, y al contrario, creo que también hay que valorar que hay muchísimos diputados que han movido para bien, para aprobar muchísimas buenas leyes, y que son diputados que han estado muchos periodos, que son diputados que conocen la dinámica, la técnica legislativa, y eso también y que es también valorable. conocen la caja de trucos, de magia, de grillos, de todo en el Congreso. Por Una y supuesto. otra. Ajá, es decir, es una de cal y una de arena. Pero en este caso es un análisis un poco simplista, tratar de pensar que al momento de cambiar por completo a los diputados el Congreso, va a ser mejor. vamos a tener una mejor representación. Eso no es No cierto. es necesariamente. No. Lic. Bueno, con respecto a la alternabilidad y a la posibilidad de tener un Congreso solo con gente nueva, yo creo que tal vez hay que recordar una cuestión, y es que todo el sistema de la democracia está basado en la posibilidad de premiar y castigar al funcionario público que es electo por medio del voto. Entonces, para mí, el tema de la reelección es como un mecanismo para poder premiar a aquellos diputados que de una u otra manera hacen bien su trabajo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de Ninette Montenegro. Yo rara vez escucho un mal comentario de Ninette Montenegro, y supongo que eso ha de estar relacionado con el hecho de que lleva mucho tiempo en el Congreso. O sea, por algo la gente vuelve a votar por ella. El problema, tal vez en el caso de Guatemala, y aquí nos metemos a un tema un poco más complejo, es por ejemplo los distritos muy grandes. Claro. Si en el departamento de Guatemala, por ejemplo, meto 19 diputados, es muy fácil que entre un diputado, aunque no sea muy popular. Pero a ver, ahí habría otros temas, ¿vale? O sea, ¿por qué distritos electorales, sí, tan grandes como el Distrito Central, por ejemplo, o el Departamento de Guatemala, ¿por qué no tener un diputado más cercano? O sea, villanovanos, de Villacanales, o sea, que esa misma democracia los obligara a tener un representante netamente local. Digamos que porque entran en un combo bastante... Hay un balance que hay que hacer acá, y es que, digamos, si tenemos muy pocos diputados en la lista, tenemos un problema de proporcionalidad y de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si solo hubiera uno, el diputado del Congreso, que es Leonel Soto Arango, creo yo, fue electo con el 20% o 25% de los votos. Y entonces eso significa que el 75% de la gente no votó por él y no tiene representación. Mientras que en un listado más grande, pues más personas pueden tener a su diputado. Aquí hay que encontrar un balance. 19 diputados es mucho, definitivamente. El balance podría estar entre 4, 5, 6, por ahí. Pero ese es un tema ya más complejo que no va a ser aprobado en esta reforma. Seguramente. Eso sí ya sale de esta discusión. Lic, ¿quieres cerrarlo? Sí, Vamos. Realmente los cambios en los distritos son cambios muy importantes, trascendentales, que necesitan más estudio y que en este momento no tenemos propuestas concretas, pero es necesario hacerlo. Vamos a cerrar aquí el tema con con cambios de ley electoral. Vamos a ir a la pausa, le vamos a presentar deportes y noticias, y luego entramos a un segundo tema de análisis. ¿Qué pasó hoy en la ciudad de Guatemala? Bloqueo calles, será nuestro hashtag de la noche, bloqueo calles. ¿Qué representatividad tiene lo que sucedió hoy en la ciudad de Guatemala? Se lo vamos a plantear, bloqueo calles, como nuestro hashtag de la noche.